Esta noche tenemos 3 pequeñas historias de terror, de las cuales me las hicieron llegar a mi correo. Quédense hasta el final del video y les prometo que esta noche no podrán dormir. La oscuridad es un lienzo en blanco, listo para que la imaginación pinte los miedos más profundos. Para Miguel y María, la noche era un momento de descanso, pero pronto se convirtió en un infierno. Todo comenzó hace 5 noches. María se despertó en medio de la madrugada, sintiendo un peso en el pecho. No podía moverse, no podía hablar. Miguel dormía a su lado, ajeno a la lucha que se libraba en la mente de María. De repente, el peso desapareció y María pudo respirar de nuevo. Se levantó y fue al baño, tratando de sacudirse el miedo que se había apoderado de ella. Al día siguiente, María pensó que había sido una pesadilla, pero esa noche, el mismo ritual se repitió. Y la siguiente, y la siguiente. 5 noches seguidas, María se despertó con el mismo miedo, el mismo peso en el pecho. Miguel no notaba nada, y María comenzó a dudar de su propia cordura. La 6ª noche, algo cambió. María se despertó y vio una sombra salir del espejo del pasillo. La sombra se movió hacia la habitación y María se quedó paralizada. Miguel seguía durmiendo, ajeno a la presencia maligna que se cernía sobre ellos. La 7ª noche, María no pudo dormir. Se quedó acostada, esperando a que la sombra apareciera de nuevo. Y así fue. La sombra salió del espejo, se acercó a María y comenzó a moverle el cabello. María sentía mordidas y rasguños en la piel, pero no podía moverse. La 8ª noche, María estaba decidida a enfrentar a la sombra. Se acostó, cerró los ojos y esperó. La sombra apareció de nuevo, y esta vez, María pudo verla claramente. Era una figura alta, delgada, con ojos rojos que brillaban en la oscuridad. La sombra se inclinó sobre María, y ella sintió un aliento frío en la oreja. A la mañana siguiente, María le contó todo a su madre. La madre, una mujer sabia y experimentada, le dijo que le iba a ayudar. Le hizo una limpia con hierbas y oraciones, y esa noche, María durmió en paz. La sombra no volvió a aparecer. Miguel y María pudieron dormir de nuevo, abrazados y seguros. Pero María nunca olvidó la noche en que la sombra se apoderó de su vida. Y aunque la limpia había funcionado, María sabía que la oscuridad siempre estaba allí, esperando a que bajara la guardia de nuevo. La casa de la esquina. En mi colonia, había una casa en la esquina que todos evitaban. No porque estuviera abandonada, al contrario, siempre tuvo cortinas limpias, plantas cuidadas y una puerta roja recién pintada. Pero nadie veía a quien vivía ahí. De niño, camino a la secundaria, pasaba por esa esquina. Siempre se sentía diferente, más frío, más silencioso, como si la calle misma contuviera la respiración. Un día, vi la sombra de alguien detrás de la cortina. Era delgada, inmóvil. Sentí su mirada clavarse en mí. No me acerqué. Con los años me acostumbré a ignorarla. Hasta que hace poco, ya adulto, regresé a casa de mis padres por trabajo. Una noche, volviendo de una cena, tuve que pasar nuevamente frente a la casa. La puerta roja ya no estaba. Ahora era negra. La pintura descascarada dejaba ver la madera vieja y húmeda. Me detuve sin pensarlo. En la ventana, vi otra vez la silueta, delgada, quieta. Pero ahora parecía más cerca del vidrio. Fue entonces cuando escuché una voz. Susurró mi nombre. Pensé que me lo había imaginado. Estaba oscuro, hacía frío, y yo estaba cansado. Seguí caminando. Pero la voz volvió, más fuerte. Dijo mi nombre completo. Me giré. Nadie estaba afuera. La figura en la ventana ya no estaba. Aceleré el paso. La calle se sintió más larga. No sé cuándo,
pero en algún momento empecé a escuchar pasos detrás de mí. No parecían de alguien grande, eran pasos pequeños, rápidos, como los de un niño descalzo. No tuve el valor de voltear. Solo corrí. Al llegar a la casa de mis padres, cerré rápido. El corazón me latía en los oídos. Subí las escaleras sin mirar atrás. Dormí mal esa noche. A la mañana siguiente, mi papá me preguntó por qué había llegado tan nervioso. Le conté lo que pasó. Él suspiró y sacó una caja vieja del closet. Dentro había recortes de periódico amarillentos. La casa había pertenecido a una familia que murió en un incendio hacía décadas. Ningún cuerpo fue encontrado entero, solo fragmentos. Hace años, me dijo, a algunos vecinos les hablaron por su nombre desde esa casa. Nadie se acercaba hasta que uno desapareció. Le pregunté quién. Nunca respondieron. Solo encontraron su zapato frente a la puerta negra. Esa misma tarde pasé frente a la esquina. La casa ya no estaba. En su lugar había un terreno vacío, tierra seca, basura, como si nunca hubiese existido. Pero al irme, escuché pasos pequeños detrás de mí, y una voz que susurró mi nombre, muy cerca. No he regresado desde entonces, ni pienso hacerlo. El taxi fantasma. Una madrugada fría, salí tarde del trabajo. Las calles estaban desiertas. Era casi imposible encontrar taxi a esa hora, así que cuando uno se detuvo solo al verme, lo tomé sin pensarlo. El coche era viejo, de esos verde y blanco que hace años ya no circulan. La ventana del copiloto estaba empañada. Abrí la puerta trasera, me senté y dije mi dirección. Nadie respondió. Pensé que el chofer era serio. El taxi empezó a avanzar. Las luces de la ciudad parecían apagarse a medida que avanzábamos. Pasamos por calles que no reconocí. Miré al retrovisor para preguntarle por dónde iba. No había nadie. El asiento del chofer estaba vacío. El volante se movía solo. Me quedé paralizado. Quise abrir la puerta, pero no se movía. Sentí como el coche aceleraba. El sonido del motor se mezclaba con algo más. Un susurro, casi un llanto. Me cubrí los oídos, pero seguía escuchando. No debía subir. No debía subir. Quise gritar, pero no salió nada. El taxi tomó una curva brusca y entró en un camino oscuro rodeado de árboles. El cielo desapareció, solo veía ramas golpeando los vidrios. Entonces, el taxi frenó seco. La puerta se abrió sola. Me invadió un frío insoportable. Una figura se asomó por la puerta. No tenía rostro. Solo una sombra humana alargada que se movía como flotando. Sus manos se extendieron hacia mí, temblorosas. Mi cuerpo se paralizó. Justo cuando sus dedos iban a tocarme. El motor rugió, las luces se encendieron otra vez, y el taxi salió disparado hacia atrás. No sé cuánto duró. Solo recuerdo que terminé en una avenida iluminada, y la puerta se abrió otra vez. Corrí sin mirar atrás. Al día siguiente fui a la base de taxis para denunciar. Me enseñaron registros. Ningún taxi con esas placas había trabajado desde hacía más de 10 años. El chofer había muerto en un choque, en el camino de los árboles. Desde entonces, si trabajo de noche, camino a casa. Prefiero el cansancio al riesgo de volver a subir a ese taxi sin conductor. Les agradezco inmensamente que se hayan quedado al final del video. Escriban en los comentarios qué les pareció y manden sus historias, esas historias que nadie les cree. Todas ellas caerán al fondo del agujero negro y veremos cuál es a la que le toca ver la luz el próximo video. Me despido, no sin antes desearles dulces pesadillas.